lejos de casa me encontré. Bendiciones familia, bienvenidos a un nuevo episodio de A raíz de la verdad con Andrea y Mili. Bienvenidos a su espacio seguro donde podemos no debatir, pero encontrar la verdad a raíz de la palabra. Y aunque la verdad confronte, es necesaria. Te lo bendiga en este día. Si tienen sus Biblias cerca, si nos quieren acompañar, o simplemente si nos quieren escuchar, acompáñanos al libro de Lucas, capítulo 15, verso 17, el cual dice: y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Le mandaba a Billy este versículo hace unos días y no sé, me llamaba tanto la atención esta historia que todos conocemos. ¿Quién no conoce la historia y la parábola del hijo pródigo, verdad? Lo hablamos mucho en la iglesia cuando hablamos de aquellos que se han apartado de Dios, de aquellos jóvenes que no están, que sus padres están con los brazos abiertos, ¿verdad? Y no digamos el Padre Celestial, que siempre tiene los brazos abiertos esperando a aquellos hijos que tal vez perdieron el enfoque y se perdieron o tuvieron avaricia como lo tuvo el hijo pródigo. Tantas enseñanzas que sacamos de esta historia y se predica bastante en nuestras iglesias. Hablamos bastante de esto en la juventud, ¿verdad? O sea, ¿qué es el hijo pródigo? O sea, el padre lo recibió con los brazos abiertos. Pero antes de hablar de esa historia tan bonita y de que lo recibió con los brazos abiertos, hubo un punto muy importante de esta historia y es de lo que queremos hablar el día de hoy. Y el tema de esta noche es perderse para encontrarse, ¿verdad? ¿Y por qué perderse para encontrarse? Por un poco de contexto, el hijo pródigo, según lo que en el verso 17 dice, y volviendo en sí. Y nosotros hablábamos hace un rato que volviendo en sí es como que recapacitó, como que llegó de nuevo a su enfoque, o sea, que algo estaba mal. Y por eso dice, y volviendo en sí, número uno, ¿verdad? Y luego dice, tuvo la realización de decir, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo estoy aquí. O sea, imagínense, si ustedes han leído esta historia, dice que estaba con los cerdos, comiendo con los cerdos. Se había gastado el dinero de manera que estaba trabajando para alguien más y estaba con los cerdos. Y le llegó ese momento de decir, puchica, yo estoy aquí trabajando para alguien más, comiendo con los cerdos, cuando hay muchos empleados de mi padre que están allá con abundancia de pan, que están allá con ropa limpia, que están allá disfrutando. ¿Y dónde estoy yo? Y ese momento de realización lo llevó a recapacitar de lo que estaba haciendo. ¿Y por qué le pusimos perderse para encontrarse? Porque hay ciertas decisiones que tomamos en nuestra vida que nos llevan a consecuencias necesarias. Y hablamos siempre de que nuestras acciones tienen consecuencia, y también hablamos de que Dios es un Dios de misericordia. Y a veces usamos eso para querernos defender y decir como que, pero si Dios es misericordioso y ya me perdonó. Sí, pero hay consecuencias que vas a tener que pagar, aunque Dios ya te haya perdonado, porque obviamente Dios es un Dios de misericordia. Entonces, ese es un tema que realmente ha abierto, como que abrió los ojos, como que qué tema tan importante de hablar, y yo sé que tú tienes mucho que decir al respecto también. Sí, creo que me gusta mucho lo que dice esa versión, ¿verdad? Que es la Reina Valera, dice, y volviendo en sí. Pero lo que me llama la atención es que la nueva traducción viviente dice algo diferente y tiene más claridad, ¿verdad? Y dice, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. O sea, qué loco, porque dice, el versículo comienza diciendo, cuando finalmente entró en razón, o sea, como que despertó. Sí, sí. Y muchas veces vivimos como en un adormecimiento espiritual que nos lleva a cometer errores, a tomar decisiones que en el momento nosotros pensamos de que no habrá consecuencias, que no habrá como eso, ¿no? Que ¿cómo se diría la palabra correcta? Sí, una consecuencia, o sea, algo que va a suceder después. Simplemente lo hacemos y luego cuando vienen estas consecuencias, nosotros decimos, pero ¿por qué? Si, como ella decía, si Dios ya me perdonó, si Dios ya me perdonó, entonces no tengo que pasar esto, no tengo que pasar lo otro.
Pero acá, o sea, es un ejemplo tan bonito, o sea, la historia entera, si le prestamos atención a cada versículo, deja una gran enseñanza. Y o sea, en la nueva traducción viviente me gusta porque dice cuando finalmente entró razón, o sea, como que, sí. Le llegó, así como Sí. que le cayó el 20. Le cayó el 20. Ajá. Correcto, le cayó el 20, que se dio cuenta, o sea, ¿qué estoy haciendo? Y muchas veces vamos a tener que llegar a esos puntos. Posiblemente nos vamos a caer y vamos a estar envueltos en tantas cosas, pero va a llegar un punto donde vamos a tener que despertar y decidir, ¿verdad?, qué vamos a hacer. En este momento, en esta historia, acá el joven dijo, o sea, en mi casa estaría bien, ¿qué estoy haciendo aquí afuera? Y muchas veces como jóvenes tenemos esa idea de que lo sabemos todo y que me están exagerando y que no sé qué, no sé cuánto. Y luego cuando están ya afuera y se dan cuenta que la vida no es todo lo que parece, ¿verdad? En las redes, en las películas, que todo es fácil y que solo es gozadera. No, llega un punto donde todo eso se va a acumular y te vas a dar contra la pared. ¿Qué estoy haciendo? O sea, tengo que volver a los brazos de papá, o sea, y por eso el tema, perderse para encontrarse, o sea, muchas veces tenemos duda de lo que es nuestro propósito o cuál es el plan de Dios para nuestras vidas, pero a veces tenemos que pasar estos procesos para poder entender lo que Dios quiere hacer. Fíjense que si leemos un poquito antes del verso de ese mismo capítulo, el verso 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Me llama la atención, creo que por eso son parábolas, ¿verdad? Porque el propósito de una parábola es sentirnos identificados ahora en día. O sea, es adaptar esa historia a tu actualidad. Y me llama la atención porque cuántos jóvenes han perdido el enfoque. Llegó un momento en sus vidas donde perdieron tanto el enfoque y algo del mundo les atrajo. En este caso, él se vio lleno de dinero, ¿verdad? Dijo, con esto la armé. Y con esto me voy, me quiero independizar y ya cumplo 18, ya me voy. ¿Y cuántos jóvenes ahora en día no tienen esa misma mentalidad? De que, ok, llegué a cierta edad, voy a demandar lo que yo creo que es justo y me voy. ¿Y qué pasa? Llega, dice que, y cuando ya se le había acabado todo, o sea, ya no había más, se lo había gastado perdidamente, fue y se arrimó a los ciudadanos de aquella ciudad. Y me llama la atención porque esto es algo que pasa ahora en día. ¿Cuántos jóvenes tal vez salen de la casa de sus padres en rebeldía? Salen de la casa de sus padres sin bendición. Simplemente por el no querer acoplarse tal vez las reglas de la casa, tal vez a que tu mamá y tu papá te digan, vamos a la iglesia, es necesario que estés en la iglesia. Porque obviamente estamos hablando que este joven conocía la palabra y el padre lo dejó. Entonces creo que era necesario que el hijo pródigo se perdiera a sí mismo para entender cuál era la realidad y el gran privilegio que tenía como joven en su casa, porque no se dio cuenta de ese privilegio hasta que ya no lo tenía. Entonces, ¿cuántos jóvenes ahora en día salen de la casa de sus padres y están buscando esa validez o ese amor en otro lugar? Como decía ese verso 15, o sea, fue y se arrimó a los ciudadanos, pero llegó el momento donde obviamente no lo iban a tratar de la misma manera. Y se encontró en medio de los cerdos y fue ahí donde abrió sus ojos y fue ahí donde dijo, ¿qué estoy haciendo? Y fíjate que ahorita que estabas hablando de eso, de que se arrimó a las personas de ese pueblo, ¿verdad? De esa provincia. Y muchas veces es así, o sea, jóvenes, si ustedes salen de su casa, ¿verdad? En rebeldía, enojados, y se van ahí por el mundo, ¿no? Con amistades, con gente que conocen y todo eso, va a llegar un punto donde estas personas no los van a tratar bien. Ahora bien, muchas veces Dios te tiene aquí, te protege, te ha dado todo, salud, familia, bendición, tal vez un trabajo estable, te ha abierto tantas puertas, pero una vez tú te vas y decides irte, porque ya no quieres más estar bajo la cobertura de Dios,
y como ella decía, porque algo te atrajo del mundo y quieres estar ahí, todo ese trato especial va a acabar. O sea, va a acabar. ¿A qué me refiero con eso? Si antes tú tenías bendición tras bendición, va a llegar un punto donde lo que va a pasar es que puertas se van a cerrar y van a ocurrir tantas cosas que en algún momento vamos a decir como que, pero Dios, o sea, yo he sido tu hijo, he estado en la iglesia y todo eso. Pero a veces esas son las consecuencias del pecado. O sea, si tú escogiste el pecado, obviamente no va a haber bendición. O sea, no puede haber bendición en un lugar donde está sucio tu corazón, donde has permitido que tantas cosas entren a tu vida y le has dado la espalda a Dios. Entonces, lo que ella decía, ¿verdad? Es bien bonito con los versículos anteriores, pero más adelante dice, el versículo 18 en la traducción viviente dice, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, en el momento que él se da cuenta que ya no tiene nada de eso, en la riqueza de su padre, él tenía criados, tenía todo eso, que dice, ya no tengo nada de eso, ahora yo soy un criado, peor que eso, estoy en lo más bajo. Y muchas veces vamos a tener que ir por ese camino, por la decisión que tomemos. O sea, Dios no quiere eso, Dios no quiere que experimentes eso, pero si tu decisión es darle la espalda y luego estás en rebeldía y quieres hacer las cosas a tu manera, obviamente, tarde o temprano, tendrán las consecuencias. Creo que dejemos a un lado por un momentito en este tema a nuestros padres terrenales. Sí. Y enfoquémonos un poco en nuestra relación con Dios como padre y nosotros como hijos. Muchas veces nos suceden cosas y cuando nos han pasado y nos damos cuenta decimos, ¿por qué Dios permitió que me pasara esto? Y es algo bien común, ¿verdad? Es fácil decir, ¿por qué Dios lo permitió? O sea, si todo va en base a que nada sucede. O sea, la Biblia dice que Él se encarga de que hasta los pajaritos coman. Entonces, ¿por qué? Decimos siempre, ¿por qué Dios permitió que me pasara esto? Y aquí de esa razón. O sea, porque el Padre lo dejó. Y Dios me suelta, ¿verdad? Va como cuando tú vas a pescar y tiras la red o tiras el fishing rod y lo dejas ir. Y entonces Dios lo hizo de la misma manera. O sea, a veces te deja ir y empiezas tú a desviarte y empiezas tú a enfocarte tu mirada en otras cosas. Empiezas a ir menos tal vez al servicio, ya no quiero estar en esto, tal vez ya no quiero estar en el ministerio, ya no quiero ir a la escuela dominical, entonces empiezas a desviarte y el Señor te deja. Y cuando llegas al punto de estancamiento y cuando llegas a lo más bajo, llega el momento de decir, ¿qué estoy haciendo? Y hay muchos jóvenes ahora en día que no han encontrado ese de regreso, no han llegado a ese momento de decir, ¿qué estoy haciendo? Y ya han pasado años. Que han pasado muchísimos años desde que tomaron la decisión de desviarse y están allá afuera con esa misma necesidad, queriéndose arrimar al mundo, queriéndose arrimar a encontrar ese amor, a encontrar esa validez, a llenar su corazón allá en el mundo, cuando saben que no lo van a encontrar solo en la casa del Padre. Entonces, tiene que llegar el momento de decir en sus vidas, voy a volver, como decías tú ahorita en el versículo 17 o 18. Donde él decía, o sea, voy a decidir regresar. Y es ahí donde el Padre entonces lo recibe con los brazos abiertos. Fíjate que ahorita me acordé de algo también, o sea, muchas veces yo he crecido en la iglesia, ¿verdad? Y yo he visto cuántos jóvenes, ¿verdad?, han pasado, ¿verdad?, que han estado en la iglesia y luego se van. Y vemos cómo esos muchachos escogen este camino, ¿verdad?, lleno de pecado. Y es como que si las promesas de Dios, de lo que Dios les ofreció, no fue suficiente. O sea, Dios les dio tantas cosas, talentos, dones, les ha dado bendiciones. Y es como que si agarraran todo eso y lo lanzaran, yo me voy por mi camino, yo me voy por este camino, esto es lo que yo quiero. Y algo que también ella mencionó es que hay un vacío que no va a poder llenar jamás. O sea, no importa lo que busques, no importa qué lugar te metas, así te intentes esconder bajo una roca, simplemente es que eso no va a haber nada, o sea, no va a haber absolutamente nada, porque ese vacío solo lo llena Dios. O sea,
Dios. No importa que tengas todo el dinero del mundo, que seas la persona más inteligente, siempre va a haber algo. Sí. Algo que va a hacer, algo me hace falta. O sea, yo no me siento contento, no me siento feliz, me siento desesperado. Entonces, lo que va a suceder es de que si la semilla ya fue plantada, o sea, como eso, de verdad, de que tú sabes que has estado en una iglesia, se has crecido en una iglesia, tarde o temprano, vas a llegar a un punto donde Dios te va a traer de regreso. O sea, como que, ¿sabes qué? Es hora. Y como creo que no sé si tú lo dijiste o yo, ya no me acuerdo, es de que, o sea, va a tocar darse contra la pared, o sea, Sí. como que, ¿qué pasa? O sea, ¿qué está pasando? O sea, Dios nos va a dejar ir, como tú decías, ¿no? Cuando, que hasta que ya, llega un punto donde Sí. nos va a dar ese golpe de realidad. Y a veces esos golpes traen consecuencias que cambian el resto de la vida de uno. Exacto. O sea, que tú dices, no volvería a ser igual. Pero es ahí donde te encuentras y entiendes que el haberte perdido era necesario para darte cuenta del amor de Dios, de la misericordia del Padre, de poder decir, wow, realmente Dios me ama tanto que incluso en mi rebeldía me guardó de esto, me guardó de lo otro y permitió que a través de esta consecuencia entendiera cuál era el propósito, porque como tú dices, muchos desde pequeños Dios les prometió muchísimas cosas y no solo hablamos de ministerio, simplemente de promesas que el Padre te hace, promesas seculares, familiares, y pierdes el enfoque y a los años dices, aquello que Dios me prometió no sucedió, pero ¿dónde estás parado tú en ese momento? ¿Estás en medio de los cerdos? O sea, ¿estás arrimado? ¿A dónde estás en ese momento de tu vida? Y cuando llega es el encuentro contigo mismo, porque es que Él se encontró con Él mismo. No es algo que yo te puedo ayudar a ti, no es algo que puedo hacer por ti, no es algo que podemos orar por ustedes, los líderes pueden orar por los jóvenes, los pastores pueden orar por sus ovejas, pero y volviendo en sí, es Él, como tú decías, me gustó mucho tu versión. ¿Cómo decía tu versión en el verso 17? Cuando finalmente entró en razón. ¿Entró en razón? ¿Quién? Él mismo. O sea, algo que acabas de decir, o sea, si tú te encuentras envuelto en pecado, en la inmundicia y todo eso, o sea, hay que llamarlo como es, ¿no? O sea, estoy como pensando en la forma de decirlo sin que suene tan fuerte. No va a pasar nada, absolutamente nada, si tú no tomas la decisión. El primer paso lo tienes que dar tú. Sí. O sea, como ella dice, pueden haber 10 personas orando. Claro, los milagros sí los puede hacer Dios, Sí. claro que sí. Yo no estoy minimizando eso diciendo que eso no sucede, claro que sucede, pero conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, si yo me encuentro alejada de Dios y sé que estoy mal en algún momento, quien tiene que tomar la decisión para regresar a los brazos de papá, pues yo. Claro. No va a ser Andrea por mí, va a decir, ok, Mili, es hora de que te regreses. Ujú. Probablemente ella puede hablar conmigo y darme consejos, orar por mí, pero si yo no tomo la decisión de dejar todo, o sea, como es entrar en razón y decir, ¿qué estoy haciendo? O sea, mi vida no tiene sentido si no está Jesús en el centro de ella y todo eso. O sea, si yo no entro en razón, no va a haber ningún cambio. O sea, vamos a seguir revolcándonos o sea, Con los cerdos. con los sí. cerdos. O sea, vamos a estar así, o sea, y suena bastante, o sea, con palabras, entonces Sí, está como sí. un poco duro esto, Sí. pero es la Es pura la realidad. verdad. Y sabes que muchas veces yo he hablado con personas que están en el mundo y dicen, yo sé que tengo que regresar. Yo hablaba con alguien de eso. Yo sé que algún día voy a regresar. Algún día llegaré a servir de regreso. O sea, y me he encontrado con jóvenes que dicen, yo estaba en el ministerio de alabanza, yo servía con los niños, yo algún día voy a estar de regreso. Entonces, el primer paso era decir hasta aquí, ¿verdad? El volver en sí. Y el segundo es el reconocimiento, porque me llama mucho la atención que cuando regresa a la casa del Padre, lo primero que le dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando tú le dices a Dios, ¿sabes qué, Padre? Yo no soy digno. Cuando tú entiendes que los propósitos que Dios nos da y los llamados que Dios nos da, nunca vamos a ser dignos o nunca vamos a ser suficientes, es ahí donde tú dices, estás listo.
Entonces te encontraste, estás en el camino correcto. O sea, porque estás reconociendo que no somos dignos, que podemos ser aparentemente la persona más perfecta o aparentemente la persona very well put together, pero si tú reconoces y tú dices, o sea, no soy digno de esto, no soy digno de que el Señor me diga, te voy a usar en el ministerio de alabanza, te voy a dar una voz para que puedas ministrar al pueblo, te voy a dar palabras, como le dijo Jeremías, para poder predicar. O sea, no somos dignos de absolutamente nada de eso. Y cuando llega ese momento de reconocimiento y de decir, no, ni siquiera soy digno de ser llamado tu hijo, porque creo que hablábamos en el episodio pasado de lo que es ser representadores de Jesús. Entonces, ni siquiera somos dignos de ser llamados hijos de Él. O sea, y ahí donde decimos lo entendió todo. Y hubo un cambio en su vida. O sea, y probablemente no volvió a ver atrás. Sí. ¿Sabes qué me llama la atención? Que en el versículo 20 dice, entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. O sea, Dios, o sea, literalmente te está esperando. Claro. O sea, quienes ponemos excusas y decimos, Dios no me va a recibir, he hecho esto, he pecado, y que yo no quiero, ¿cómo se diría la palabra? No quiero fallarle nuevamente. Y estamos en ese debate, ¿cierto? Pero muchas veces son, como lo dije, son excusas. Sí, porque estamos conscientes del pecado que hay en nuestras vidas, que no queremos soltarlo, pero también estamos conscientes de que Dios está ahí. Sí. Y dices, bueno, es que yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios tiene un propósito, yo sé que Dios está aquí, pero no quiero soltar esto. Estoy cómodo, estoy cómoda. Entonces, sí, como ella decía, si no hay un reconocimiento de que necesitas estar en la casa de Dios, volver a sus brazos, no va a suceder el resto. O sea, no va a haber todo eso del perdón del Padre, porque la Biblia dice que si nosotros nos arrepentimos y genuinamente, o sea, entregamos todo a Él, o sea, todo lo que haya pasado en nuestra vida, todo eso es quitado, o sea, es como borrón y cuenta nueva. Sí. Eso no significa que constantemente vamos a estar como, ¿sabes qué, Señor? Te pido perdón por mi pecado, y luego el siguiente día volvemos a hacer lo mismo, y luego el domingo me reconcilio, y luego otra vez, y así. No, o sea, tampoco es así, sino que eso se trata de tomar una decisión que traiga cambios a nuestras vidas. No simplemente, yo estoy aquí porque ok, me arrepentí, pero en 2 días vuelvo a hacer lo mismo. No, esto se trata de un cambio genuino, de una relación verdadera, de tener esa comunión con Dios. ¿Alguna vez te has encontrado con una persona que te diga, voy a regresar cuando yo esté bien? Creo que si me dieran $10 por cada vez que me han dicho eso, ya tuviera mucho dinero. Yo digo, pero es que ese es el punto. El hijo pródigo no regresó con dinero de regreso. El hijo pródigo no regresó con la cabeza en alto. Al contrario, o sea, llegó lleno de humildad, con la cabeza abajo, listo para reconocer que es lo peor, o sea, que había llegado al fondo. Cuando yo escucho que yo invito a jóvenes a la iglesia y me dicen, no, es que pues, cuando yo esté bien, entonces yo como que nunca vas a estar bien. O sea, si no regresas, no vas a estar bien, porque el pecado los sigues cometiendo una y otra vez. Y es cierto que estando en la iglesia seguimos pecando, pero hay una gran diferencia en el reconocer quiénes querían nuestra vida todos los días. Entonces, la fiesta al hijo pródigo le duró bien poco. Es como cuando tú vas a la disco. Yo nunca he ido a la disco, pero he escuchado a las personas decir, o sea, vamos y nos divertimos y toman y esto y lo otro, y luego el siguiente día se sienten fatal. Entonces, lo mismo le pasó, o sea, fue y deshizo y hizo y compuso, y cuando se le gastó, llegó entonces bueno, se me acabó. Es como la felicidad que tú sientes en el mundo, simplemente es momentánea. Ahorita que tú mencionaste ese ejemplo, me acordé de algo, o sea, yo no sé de verdad si lo dice específicamente ahí en esa historia, ¿verdad? Pero, ¿dónde estaban todas esas personas con las que él gastó todo su dinero? Y eso me lleva a pensar, muchas veces tenemos amistades que en vez de ayudarnos a ser mejor personas, ser mejores hijos de Dios, nos llevan por el mal camino. Y ¿sabes? Me pongo a pensar, o sea, cuando estás en lo más profundo, cuando te encuentras con depresión, con tristeza, y que ya no puedes más con la vida, ¿dónde están esas personas?
el único que todo el tiempo va a estar ahí esperándote nuevamente es Dios. Es Dios. Fíjate que no menciona lo que sí dice y me llama la atención, ¿sabes? Que eso es un muy buen punto. Porque dice, o sea, se lo gastó. Dice, lejos en una provincia apartada, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Pero luego 2 versículos después dice que cuando él deseaba llenar su vientre de comida, y luego dice que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Ves? O sea, es como te pones, cuando tú lo empiezas a leer y empiezas a analizar cada versículo, tú te pones a pensar en todo esto y dices, de verdad, o sea, muchas veces sucede, porque hay jóvenes que se han ido de los caminos de Dios porque las influencias que tienen, y luego se van y están tan lejos de Dios y dicen, mis amigos, que viva la vida y no sé qué, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Cuando ya se acaba eso, que ya no tienes para estar saliendo cada fin de semana. Te encuentras solo. Te encuentras solo. ¿Verdad? Y ahí es donde empiezan otras cosas, que es como ya la salud mental, ¿no? Que es como depresión, ansiedad, tristeza, estrés y muchas cosas que es para otro tema. Sí, para otro día. exacto. Pero, o sea, cuando estudiamos todo esto, podemos ver de que esta historia está tan detallada, tiene tanto ejemplo y si lo podemos relacionar y entender, o sea, con algo que sucede constantemente, o sea, en este tiempo creo que hemos visto tantos muchachos, ¿verdad?, que se han ido y lo único que nosotros anhelamos y deseamos es de que ellos puedan encontrar el camino de regreso a casa. Creo que ahorita se me han venido algunos, ¿verdad?, y como que me da un poquito de nostalgia porque, wow, o sea, tal vez recordar esas memorias de que estaban sirviendo y todo y luego están lejos y Dios está así como, ven, o sea, ven a mí, estoy aquí para ti. Yo te voy a restaurar. Y también hay, creo que no sé si tú lo leíste, más adelante, ¿verdad? En los versículos habla de que el padre se hizo una fiesta. No fue como, no le recriminó, le dijo, te fuiste y por eso te lo ganaste. Porque te fuiste, eso fue lo que viviste. Al contrario. Digo, o sea, me llamó tanto la atención como lo dice la Nueva Traducción Viviente, que lo recibió así como, te extrañé, hijo, mereces esto. Y me pongo a pensar, muchas veces los jóvenes no regresan a la iglesia o no quieren nada con Dios porque dicen de que se sienten culpables. El único que trae culpa a tu vida es el enemigo, quien te va a estar recordando los errores que cometiste de tu pasado va a ser el enemigo. Pero te acuerdas de aquella vez, tú no mereces la gracia de Dios. Esas son las mentiras que el diablo quiere que tú creas, de que no eres merecedor de su gracia, cuando la Biblia dice que sí lo eres, siempre y cuando tú dejes tu vida de pecado a un lado, no en 2 lados, porque la Biblia también habla de eso, que no podemos, una fuente no puede tener, o sea, 2 aguas, o sea, o es una o la otra, no ambas. Pero me ponía a pensar en esto porque recientemente tuve una conversación con alguien muy especial para mí y me decía eso de que no regresaba a la iglesia ni nada porque le había fallado mucho a Dios. Sentirse señalado. ¿Sabes qué? Creo que también como iglesia hemos fallado en crear ese espacio donde las personas se sientan con la libertad y no sentirse juzgados de regresar. Porque sí sucede en muchas iglesias, ¿verdad? Claro. Que las personas regresan y empiezas a decir, mira quién regresó, fulanito de tal, y ya después de que le pasó esto y esto y esto y esto. Entonces, ahí es donde fallamos como congregación, donde fallamos como hermanos, porque somos hermanos. Entonces, ahí es donde llega nuestra falla en vez de alegrarnos por el regreso. Y el mejor ejemplo de esto es el hijo mayor del hombre. Ajá, exacto. O sea, es el hermano mayor del hijo pródigo. O sea, que fue lo primero que le dijo a su padre. O sea, ¿Por qué te pasa? Así como que... ¿Por qué estás haciendo fiesta? Entonces, y le dice, como tú decías, ¿verdad? Lleno de misericordia. Y no solo, lo primero que hizo fue revestirlo. Digo, quítenle lo que trae puesto y revístanlo, pónganle vestimenta nueva, pónganle un anillo en sus manos. Y luego que dice eso, dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y entonces cuando el hijo mayor empieza atacado, ¿verdad? ¿Y por qué le celebramos? Si yo que he sido el hijo bueno, a mí no me está celebrando. Lleno de envidia. Lleno de envidia. O sea, en vez de decir, regresó mi hermano,
¿verdad? Y con los mismos brazos abiertos Claro, de mi sí. suegro. No, al contrario, él estaba bien atacado, o sea, diciendo como que, dice, lleno de enojo, no quería ni siquiera entrar al lugar donde estaban festejando. Entonces, eso somos la iglesia a veces. No, y ¿sabes qué es lo más loco? Que dentro de la iglesia se escuchan comentarios donde dice, pero es que ese no cambió. Ujú. Ese regresó porque X razón, pero en realidad no ha tenido un encuentro con Jesús, Sí. solo está fingiendo. Cuando en realidad la vida personal con Dios es privada. Ujú, O sea, ujú. en la iglesia yo me puedo ver muy santa y gloria a Dios todos los domingos y wow, Mili, qué cristiana. Pero mi vida personal, ¿qué es lo que refleja? Ujú. Entonces, o sea, es tan loco porque ahí podemos ver, o sea, Sí. Dios está feliz. Ujú. Y luego basándonos a la historia, Ujú. esta persona está enojada. Ujú. Muchas veces sucede eso, pero también el enemigo es así. Ujú. Ujú. Porque, vuelvo y repito, muchas veces señala como eso, ¿no? De que es error, como no te deja como estar tranquilo Sí. porque dice, oh, pero Andrea hizo esto. Ujú. Como que, ¿por qué entonces ya está en la iglesia confusionada? Y sientes que la gente a veces, incluso a veces que cuando es el enemigo que te está atacando, la gente ni cuenta se está dando. Pero tú sientes eso por dentro. Sí, sientes Ujú. eso interno. Ujú. Sí, sí. Ujú. Pero muchas veces también lo que dice en las iglesias, tristemente, no todas, pero muchas veces suceden estos casos donde los jóvenes no sienten ese, ¿cómo se diría? No se sienten bienvenidos. No se te en ese espacio seguro, sí. Exacto. Ujú. Y ahorita también me acordaba de alguien más que yo conozco que apenas me di cuenta, ese es mi trabajo, Ujú. apenas me di cuenta que él creció en una iglesia. Ujú. O sea, toda la vida. Ujú. Ujú. ¿Y qué sucedió? O sea, cometió errores y terminó yéndose a la Sí. iglesia. Y le preguntaba por qué no regresaba. Ujú. Y lo primero que me dijo fue de que no se sentía bienvenido. Sí. Mira que él empieza a sacar su pasado. Y dice, pero cuando vino ese tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, que ha hecho matar para el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y yo me imagino al Padre, a Dios, ¿verdad? Y nosotros reclamándole al Señor, pero ¿y tú por qué tuviste? Porque murió en la cruz por ti y por mí. O sea, qué egoísta decir solo para mí, sino que el Padre lo hizo por todos. Entonces, por ende, le dice como que, mira, lo que es mío es tuyo. Y si tú estás conmigo, estás bien. O sea, preocúpate por ti, le dijo en otras palabras, ¿verdad? Y el Padre estaba, a veces es necesario ponerle un poco de atención a aquellos que la necesitan en ese momento. Y si tú estás viendo este podcast en este momento y tú sos uno de esos que perdiste el enfoque, que llegaste a estar sentado a la par de los cerdos, que tal vez estás sentado a la par de los cerdos en este momento, que tal vez estás en un lugar sintiéndote arrimado. Ves que cuando uno está arrimado en un lugar uno se siente incómodo, por eso dicen que el invitado a los 3 días ya no va. No sé cómo va a decir, pero te entiendo. No, en realidad dice que a los 3 días apesta. Entonces, es feo, es incómodo sentirse arrimado. No hay mejor lugar que sentirse como en la casa. En casa. En casa del Padre. Claro. Entonces, creo que estamos aquí simplemente para recordarte, o sea, que si estás en ese lugar vulnerable, por un momento llega ese momento de encontrarte a ti mismo y decir qué estoy haciendo, hacia dónde voy. No voy a hallar felicidad, no voy a hallar contentamiento, si no es en los brazos del Padre, si no es en la casa de mi Padre. Y dejar un momento como que a un lado todo lo que los demás dirán. Y el orgullo. Y el orgullo es el más grande, ¿verdad? Llegar a ese momento de humildad. Y te aseguro que el Padre va a hacer una fiesta en el cielo como la que el Padre le hizo a su Hijo. Y dice, o sea, y regocijémonos, era necesario. O sea, aquel que había muerto ha resucitado, le dijo. O sea, aquel que estaba perdido se ha encontrado. Y creo que es lo más importante. Y creo que en esta tarde lo que podemos orar por la vida de cada uno de ustedes es eso, que encuentren ese amor y esa misericordia del Padre que les va a llenar y que los va a regresar al propósito que tuvo en sus vidas desde el principio de la creación, desde que estaban en el vientre de su madre, y llegar a ese amor que tanto uno necesita del Padre. Correcto. Wow. Creo que cerraste con broche de oro, o sea,
Dios tiene planes de bien. Ujú. O sea, la Biblia dice que Dios tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Y no podemos simplemente agarrar todo eso, meterlo en una cajita y Ujú. deshacerlo. Ujú. No, no, no. Una vez tú hayas recibido una promesa, se va a cumplir. Pero Ujú. como ya dijo, el primer paso es reconocer. Reconocer de que sin Él no somos nada, que tenemos que estar de vuelta en su casa. Y nuevamente, o sea, como siempre lo decimos nosotros, compartimos estos temas porque tanto como lo hemos vivido de cerca, Ujú. hemos pasado por situaciones bastante donde duras, ¿no? Donde Sí, sí. eso es como nuestra fe, es como Ujú. probada y todo eso. Eh, pero también conocemos jóvenes que se han alejado y que nos duele mucho. Ujú. Y el anhelo de nuestro corazón es que estén de regreso en la casa de Dios, que Ujú. regresan a los brazos de papá. Entonces, como siempre decimos, de verdad, si tienen comentarios, alguna anécdota que quieran compartir, en los comentarios lo pueden dejar en la sección de comentarios. Temas que les interesen, siempre den su like, por favor compártanlo con sus amigos, familiares, primos, con quien sea, ¿ok? Compártanlo. Y esto ha sido A raíz de la verdad.